En el devenir de la experiencia humana, desde tiempos remotos, lo extraño nunca ha permanecido inmóvil. Ha ido cambiando de nombre, de forma, y adaptándose a cada época como si respondiera a las transformaciones de nuestra mirada. Hadas, elfos, dioses y semidioses, ángeles y demonios, presencias y apariciones nos han acompañado siempre como un susurro que se filtra en nuestros sueños y relatos, y que en tiempos más recientes adoptaron la forma de platillos volantes, entidades extraterrestres y visitantes de dormitorio. Y es que, tal vez, estas manifestaciones compartan un mismo hábitat, un lugar donde las categorías se diluyen, un territorio que solo se revela en los márgenes. En puentes, orillas, fronteras y encrucijadas, en el crepúsculo o la medianoche, entre el sueño y la vigilia, en el ritual, en el trance. Patrick Harpur, escritor y autor, entre otras obras, del libro Realidad Daimónica, propone que estos fenómenos no pueden entenderse ni como hechos puramente físicos ni como simples ilusiones subjetivas, sino como expresiones de una realidad intermedia, ambigua, que se manifiesta precisamente en esos umbrales. Una realidad que, según explica, ha sido reconocida por todas las culturas bajo distintos nombres y formas, pero siempre con un rasgo en común: su carácter esquivo, cambiante y profundamente simbólico. En esta conversación, Harpur nos invita a reconsiderar una idea que la modernidad ha relegado: que la imaginación no es solo un mecanismo de evasión, sino un ámbito con sus propias leyes, donde emergen los mitos y donde lo interior y lo exterior parecen entrelazarse de formas difíciles de destilar. Hi, Patrick. La primera pregunta que queríamos plantearle era ¿cuándo se empieza a interesar por esas realidades que tienen que ver con los fenómenos fronterizos, sobrenaturales, relacionados con duendes, daimones, ovnis, fantasmas, etcétera? Creo que estuvo allí desde el principio. De niño ya me interesaban los fenómenos sobrenaturales. Mi introducción a lo sobrenatural fue probablemente a través de mi padre, que era irlandés, y él mismo se había encontrado con hadas cuando era joven. Lo daba por sentado. No era una persona mística ni psíquica. Era un hombre de negocios con los pies en la tierra, pero nunca negó sus experiencias. Más adelante me interesé por los ovnis y me di cuenta de que había una continuidad entre los avistamientos de hadas y los avistamientos de ovnis, de que uno era una versión antigua del otro. ¿Cuál es el motivo por el cual decide escribir un libro que ha sido referencia para muchos estudiosos de lo extraño en España como realidad daimónica, señor Patrick? Simplemente me interesé por los ovnis. Pensaba que representaban algún tipo de realidad porque no dudaba de los testimonios, pero quería saber qué tipo de realidad representaban. Y creo que al haber notado esa continuidad entre el folclore de las hadas y los ovnis, pensé que sería útil situar la cuestión de los ovnis en un contexto más amplio. ¿Cómo definiría el concepto de realidad daimónica, de daimon, y cuál es el origen del término daimon? La palabra daimon es griega. Uso el término griego para estas entidades para darle un cierto barniz académico al asunto. Pero no existe ninguna cultura conocida que no haya experimentado algún tipo de actividad daimónica. Ya sean los elfos de Europa, las hadas, los jinns de Arabia o los qaishins de China.
Y así sucesivamente. Todas las culturas reconocen a estos seres como parte normal de la vida. Y todos han compartido la misma característica. Todos son muy esquivos. Todos son marginales. Es decir, aparecen en los bordes de las cosas. Incluso aparecen en los límites de la geografía, en las orillas del mar, en puentes o en encrucijadas. Y además, siempre son ambiguos, contradictorios. Son a la vez benévolos y malévolos. El cristianismo dividió a los daimones entre ángeles y demonios, pero antes y en las culturas tradicionales siempre fueron ambas cosas. También son siempre cambiantes en su forma. They are always also shape changers. They change their shape. Entiendo que esta realidad daimónica o estos fenómenos paranormales son manifestaciones de la imaginación. ¿Pero qué entiende por imaginación? Porque, según dice, no es mera fantasía o ilusión, sino una forma de conocimiento. La palabra imaginación lleva mucho tiempo usándose. Se ha distorsionado desde la Ilustración en el siglo XVIII. Creemos que significa algo así como la capacidad de inventar algo, de fabricar una historia. O la pensamos como la capacidad de evocar mentalmente a alguien que no está presente. Pero esto es falso. La imaginación, propiamente dicha, es todo un ámbito. Es como un lugar separado, con sus propias leyes, y es donde viven los daimones, y es donde se generan los mitos. Son las historias arquetípicas. And it's where the daimons live. And it's where myths are generated. These are the archetypal stories. Okay. ¿El reino daimónico surge de forma paralela a la psique humana o es parte de la psique humana y en algún momento se emancipa? La forma en que yo entiendo la imaginación es la forma en que Platón entendía el alma del mundo. En la filosofía platónica, tal como la desarrollaron los neoplatónicos como Plotino, el alma del mundo es un ámbito especial, un ámbito daimónico que media entre nuestro mundo y el mundo del nous, el mundo de la inteligencia, el mundo de los dioses, por así decirlo. Plotino creía que la base de todo era el cosmos, era el alma. Pensaba que el alma organiza el cosmos. Es un poco como cuando hoy algunos científicos hablan de que la conciencia es algo fundamental, pero yo prefiero la palabra alma porque me resulta más significativa y tiene conexiones con la religión, con la muerte, etc. Esa tradición es, en realidad, la misma que la tradición de la imaginación. El anima mundi, el alma del mundo, está llena de imágenes, y las imágenes son lo mismo que los daimones. ¿Qué hay detrás de los fenómenos ovni para Patrick Harpur? Creo que son daimones y provienen del alma del mundo o de la imaginación colectiva, o quizás, en términos modernos, del inconsciente colectivo, siguiendo a C.G. Jung, el gran psicólogo suizo. El alma del mundo, la imaginación y el inconsciente colectivo son todos modelos de la misma realidad. Son análogos entre sí. ¿Qué relación hay, si es que la hay, para usted con los fenómenos de apariciones marianas, de apariciones de la Virgen, tal y como conjetura en realidad daimónica?
Las visiones de la Virgen María, las famosas de Portugal y España, son todas muy ambiguas. A menudo comienzan con una luz brillante en el cielo, así que frecuentemente se parecen a encuentros con ovnis. Cuando una luz así aparece en Estados Unidos, generalmente va seguida de apariciones de alienígenas. Pero en los países católicos, por supuesto, los ocupantes o las personas asociadas con las luces son inevitablemente algo sagrado, como la Virgen María. ¿Por qué cree que se ponen la realidad daimónica o estas realidades daimónicas en contacto con el ser humano? ¿Tienen algún tipo de finalidad? Es un misterio. Nadie sabe lo que son. Creo que las apariciones en sí nos recuerdan que el mundo que habitamos desde la Ilustración quizás no sea una versión verdadera del mundo. ¿Crees que puede haber una interacción entre la realidad daimónica y el mundo material, el mundo físico? Esta contradicción es que son a la vez materiales e inmateriales, y así pueden dejar rastros. Los alienígenas pueden dispararte con pistolas de rayos. Las hadas pueden tocarte y volverte un poco loco, por ejemplo. Pero esto, desgraciadamente, es simplemente una paradoja. Es complicado de entender porque si creemos que la imaginación tiene un protagonismo importante en esas experiencias, ¿cómo explicar cuando esas experiencias tienen un pozo físico en las personas, en los materiales? Hay una interacción física como tal, ¿no? No se puede explicar. No funciona como causa y efecto. Un Bigfoot aparece. Un Bigfoot es como una hada grande. Aparece, deja rastros, deja huellas, deja indicios sugerentes en el entorno. Pero nunca capturas a uno. Nunca encuentras un cadáver. Hay casuística ovni que deja rastro en el radar. Los radares, por ejemplo, primarios, secundarios, en los cazas, aparece de repente el ovni, ¿no? Quiere decir, ¿cómo explicaría entonces esa especie de realidad daimónica que habría detrás, ¿no? Del tema, del asunto ovni? Es lo mismo que el Bigfoot. En lugar de una huella, ves algo en una pantalla de radar, pero luego desaparece. ¿Cuáles han sido las fuentes que ha utilizado para el desarrollo de su obra? ¿Usted se ha entrevistado con testigos de este tipo de testigos de contacto con las realidades daimónicas? ¿Ha hecho alguna investigación propia? ¿Ha hecho algún tipo de investigación con testigos? ¿O cuáles han sido sus fuentes? Leer a Jung fue el primer paso. Él reconoció lo que llamaba realidad psíquica, que es lo mismo que a mí realidad daimónica. Reconoció que existía una realidad que tenía un componente material, pero que también era psíquica, que también pertenecía, en cierto sentido, a la psique humana. Una es material, la otra no, y de algún modo pueden encontrarse. Su realidad psíquica fue mi primera introducción a la idea de que esta paradoja imposible era, de hecho, posible. Y me interesa especialmente si ha conocido testigos. Sí. Sobre todo que eran testigos ovni, testigos de criaturas folclóricas de Inglaterra. Ambos. ¿Hay algún caso que le llamara especialmente la atención? No, realmente no, porque ya me había encontrado con la mayoría de las experiencias en libros, así que nunca escuché personalmente nada que me resultara muy sorprendente. En su libro se especula sobre que los dioses y los daimones como extraterrestres son, digamos, que vienen como una especie de nuevo traje para adaptarse a los tiempos, ¿no? Es decir, que los daimones o los dioses son extraterrestres con un traje de extraterrestre para la realidad, digamos, más actual, ¿no?
Es parte de su cambio de forma. Propongo la idea de que quizás el ovni no es algo separado de las entidades que parecen habitarlo, de que podrían ser una manifestación diferente de la luz original en el cielo, por así decirlo. La luz en el cielo, que la gente ve antes de tener un encuentro con entidades, es como una especie de premonición de algo sobrenatural a punto de ocurrir. Desde que escribió Realidad Daimónica hasta el día de hoy, ¿ha evolucionado su pensamiento? Cuando lee el libro, ¿cambiaría alguna cosa, por ejemplo? Sí, observo con interés el mundo ufológico, buscando algo nuevo, pero no hay nada nuevo. Son los mismos problemas. La gente cree que los ovnis son naves extraterrestres, pero no hay evidencia de ello. Hay una tradición más antigua y más respetable desde una perspectiva daimónica. Todo ello tiene que ver con nuestra cosmovisión. ¿Cómo crees que impacta en el testigo que se encuentra con la realidad daimónica generalmente? El impacto psicológico que tiene en el testigo. ¿Crees que detona algún tipo de evolución espiritual? Puede ocurrir. Propongo que hay ciertas personas más propensas a ver daimones que otras. Sócrates las llamaba hombres y mujeres daimónicos y decía que estos son especialistas. Son los chamanes, los visionarios, los poetas, los místicos. Estas personas pueden entrar en ese otro mundo a voluntad, mientras que la mayoría de la gente lo encuentra involuntariamente. Sócrates decía que estas personas concretas con una habilidad especial tienen un propósito. Según él, el propósito de los daimones es transmitir los deseos de los hombres a los dioses y la voluntad de los dioses a los hombres. Si los daimones tienen un propósito, puede que sea mediar entre este mundo y el otro. Mi compañera le preguntaba por el pozo que deja esa realidad daimónica en los testigos, y nosotros nos preguntamos si usted, señor Harpur, ha sido testigo personal de algún fenómeno que podamos considerar sobrenatural de cuanto sabe usted en su libro. Not really, no. No, realmente no. Creo que vi un ovni una vez. I think I saw a UFO once. Sí, una vez. Creo que quizás. Se movía muy rápido por el cielo. Estaba con un amigo. Descartamos aviones y helicópteros y no supimos qué era. Pero no fue nada espectacular. ¿Sabías que Kenneth Arnold también creía que los platillos volantes eran intermediarios entre este mundo y el siguiente? Lo sabía. Es muy interesante. Hablé con su hija y su nieta sobre ello. ¿Ah, sí? Qué interesante. Una idea muy similar. Bueno, sí, solo había oído rumores sobre sus verdaderos sentimientos. Años atrás solía hablar con Raymond Drake y él decía que también creía que los ovnis eran tripulados por ángeles y mensajeros de Dios, pero decía que nunca diría eso en sus libros. Interesante, sí. En los años 50, las entidades de los ovnis tenían un aspecto muy angelical y siempre nos advertían contra la bomba atómica. Ahora son pequeñas criaturas grises que nos advierten contra la catástrofe ecológica. Sus mensajes cambian con el tiempo y no son muy interesantes, porque nos dicen lo que ya sabemos. Creo que ellos mismos son el mensaje. Para contactar con las entidades, con los daimons, ¿crees que es necesario inducirse a algún tipo de estado no ordinario de conciencia? Well, if we want to do it at will, yes, and we have techniques for doing this.
Tenemos el ayuno, la oración, el tambor, la danza, las drogas. Tenemos todas esas técnicas para entrar en el otro mundo, a voluntad. Pero si es espontáneo, entonces no estoy seguro. ¿Lo ha intentado usted alguna vez? Cuando era joven, decidí que quería una fuente de conocimiento que no proviniera de los libros, así que medité y no fue muy exitoso. Tuve muchas experiencias de salir de mi cuerpo y volar a otros ámbitos, lo cual fue interesante. Pero al final no fue particularmente fructífero. ¿Ha tenido inspiración en otros teóricos, más allá de Jung, en lo que respecta a la investigación de fenómenos extraños o ufológicos? Me influyeron todas las experiencias que leí, especialmente las de abducidos, personas que afirman haber sido secuestradas por alienígenas. Me pareció muy interesante y es la única área donde habría incluido más sobre abducciones en mi libro. Pero cuando lo escribí, no había muchas abducciones. Se convirtieron en algo mucho mayor después. Jacques Vallée, John Keel, Charles Fort. Sí, los leí y todos tuvieron alguna influencia en mí. La única persona que se dio cuenta de la continuidad entre el folclore y las tradiciones más antiguas y los ovnis fue Jacques Vallée, que escribió Pasaporte a Magonia, pero nunca leí su libro. No quería que me influyera. Quería llegar a mis propias conclusiones. Vale, ese friend. Jacques Vallée es su amigo. Es amigo de Chris Obeck. Mi coautor, sí. Tu coautor. ¿Conoces a Jacques? Escribimos juntos Maravillas en el cielo en 2010 y hablamos a menudo. Mis respetos. Un gran hombre, el señor Vallée. Sí, un gran hombre. ¿Conoces la teoría de la distorsión, ufológicamente hablando, española de José Antonio Caravaca? No, contadme. Él habla de un agente externo que de alguna forma interactúa con el testigo disfrazándose de aquello con lo que el testigo tiene más relación, más obsesión. De alguna manera sería como si este agente externo adoptara su forma en base a la conciencia del testigo, en base a sus simbologías culturales, sus experiencias inconscientes, algo así. ¿Y qué es ese agente externo? El investigador español José Antonio Caravaca ha desarrollado lo que denomina teoría de la distorsión. La idea es que algún agente externo entraría en la mente de un testigo y produciría una manifestación o una visión, algún tipo de aparición, basada en lo que ese testigo esperaría ver desde un punto de vista sobrenatural. Y nos preguntábamos si esto encaja de algún modo con tu visión de lo que realmente está ocurriendo. Suena similar a lo que yo pienso. Los daimones cambian de forma en sí mismos, pero es posible que en ocasiones cambien de forma de acuerdo con nuestras expectativas culturales. Eso es cierto. El problema es que no hay una distinción rígida entre... Hay que recurrir a una cosmovisión más antigua para entender que no hay una distinción clara entre nuestras psiques interiores y el mundo exterior. Desde que Monsieur Descartes dijo que hay un sujeto, desde que Monsieur Descartes dijo que hay un sujeto, todo hay un objeto. Pero una cosmovisión más antigua, que creo que es más precisa, afirma que solo existe un ámbito. Es un ámbito del alma. Somos almas individuales incrustadas dentro del alma del mundo. Lo que parece estar fuera puede reflejarse dentro y viceversa. Hay mucho más contacto entre lo interior y lo exterior, que es una distinción falsa que solo hemos hecho en tiempos recientes. Eso es lo que diría.
La cuestión de si los daimones están dentro de nosotros o fuera de nosotros no funciona así. Hay interacción entre lo interior y lo exterior en todo momento. Los daimones a veces tienen más que ver con nosotros y nuestro estado psíquico, pero a veces más que ver con el mundo. Por ejemplo, un turista japonés puede ir a Irlanda, no sabe nada de hadas, pero ve un hada. En ese caso, parece que las hadas tienen más que ver con el exterior, con el lugar, pero a veces la gente ve hadas cuando se despierta de un sueño profundo en su propio dormitorio. Podría decirse que eso se solapa con el ámbito de los sueños y la percepción subjetiva, aunque también sea una experiencia real. Siempre hay esta interconexión, este flujo entre nosotros y el mundo, que creo que los daimones señalan. Creo que eso es lo que nos están diciendo, que no existe esta distinción entre interior y exterior. Conocemos a un psicólogo argentino que se llama Juan Acevedo, que tiene una teoría llamada plantilla mitogénica. Él dice que en un lugar determinado, si muchas personas de algún modo sostienen una creencia, de algún modo se activaría un cierto mecanismo daimónico que permitiría que personas extranjeras, cuando fueran a ese lugar, puedan tener este tipo de experiencias extrañas de forma más habitual. Sí, creo que es probable. Los irlandeses los llaman lugares delgados. Significa un lugar donde el otro mundo está mucho más presente. Y todas esas culturas reconocen ciertos lugares como sagrados, donde el otro mundo tiene más probabilidad de manifestarse. Así que creo que es muy plausible. ¿Qué opina sobre la posibilidad de que haya una conciencia no local o una conciencia global que pueda de alguna forma interceder en la realidad de estos fenómenos extraños? Creo que existe un alma del mundo. Creo que Platón lo expresó mejor. Es el lugar del que venimos y el lugar al que regresamos cuando morimos. ¿Qué opina de la teoría del egregor? Una serie de personas puede generar un fenómeno colectivo con tal de pensar en ello o de forma muy intensa. Una entidad psíquica que emerge de las emociones colectivas, como en un estadio de fútbol, una manifestación, cuando mucha gente está rezando. Es una entidad psíquica que emerge de aquí, pero que adquiere agencia propia. ¿Qué piensas sobre este tema? Creo que es posible, pero no lo sé. Creo que no es posible saberlo. No creo que la multitud de fútbol sea un buen ejemplo, porque si entendemos a los dioses como principios psicológicos, podemos ver el principio de Dionisio operando a través de una multitud de fútbol, por ejemplo, y puede que simplemente me sienta más cómodo con los dioses antiguos que hablando de egregores, pero en realidad no los entiendo. Él plantea la existencia de una tradición oculta que a lo largo de los siglos ha custodiado un conocimiento acerca de la imaginación y su relación con la realidad. En este sentido, ¿quiénes serían sus custodios? ¿Cree que esta tradición sigue viva? Oculto, en realidad, solo significa escondido. No significa nada particularmente espeluznante. Simplemente significa secreto o oculto. Y esta tradición, la tradición de la imaginación, que es la que más me interesa, estaba presente en Platón. Platón tenía dos vertientes en su filosofía. Una que enfatizaba la razón y la lógica y demás, pero también tenía otra vertiente que llamaba mitos, una vertiente mítica. Y la vertiente mítica quedó
sumergida. Fue muy activa entre los neoplatónicos, y cada vez que esta tradición mítica emerge, lo que yo llamo la tradición imaginativa, siempre va acompañada de un gran florecimiento del pensamiento, la filosofía y el arte. Lo vemos en Alejandría, en los 3 primeros siglos después de Cristo, por ejemplo. Un enorme crisol de cultos y religiones apasionantes y expresión imaginativa. Lo vemos en el Renacimiento, donde el gran pensador del Renacimiento, Marsilio Ficino, fundó una academia en Florencia, imitando la Academia de Platón, y dijo que la función o capacidad más importante de los seres humanos no es la razón, sino la imaginación. Y lo expresó a través de todo tipo de cosas. El arte, la poesía, la música y la magia. La magia natural, como él la llamaba. Luego fue reprimida de nuevo y solo reapareció en el periodo romántico, entre los filósofos alemanes Schelling, los hermanos Schlegel, Fichte y otros así, pero especialmente entre los poetas ingleses, sobre todo William Blake, Coleridge, Wordsworth y Keats. Todos ellos creían, como yo, que la imaginación es un ámbito separado, un otro mundo con sus propias leyes del que surgen todos los mitos. Los mitos no los escribe nadie, emergen espontáneamente. Son las historias del alma, las verdaderas historias del alma. Después del periodo romántico, hubo un auge del racionalismo, que es algo muy diferente de la razón. La imaginación incluye la razón, pero el racionalismo es otra cosa, muy distinta. Y luego el materialismo, que dice que no hay nada más que materia. De modo que la tradición imaginativa fue reprimida una vez más. Y en el siglo XX resurgió entre personas como Jung, los grandes poetas como mi favorito, el señor Yeats en Irlanda, Henry Corbin, el gran estudioso del Islam. Todas estas personas pensaban que la imaginación era la facultad más importante, no la razón. Pero no ha habido un gran movimiento de reactivación de la imaginación. Solo unos pocos individuos aislados, pero confío, por supuesto, en que el gran movimiento regrese. There hasn't been a great movement of reviving imagination. There are just a few isolated individuals, but I'm hoping of course that the great movement will return. Yeah. ¿Qué opina sobre la parapsicología que nace hace pues, casi un siglo con los experimentos de Rhine, con sus cartas Zener, de lo que es la interacción mente-materia, la telepatía? En España tenemos estudiosos como Alex Escolá o Óscar Iborra. ¿Cuál es su opinión? La hemos tenido desde el principio de la humanidad. La gente siempre ha reconocido la transferencia de pensamiento, la telepatía, etc. Pero solo recientemente se ha estudiado científicamente. Y creo que al menos 6 laboratorios en los últimos 100 años han estudiado la telepatía, la psicoquinesis, etc., de forma muy rigurosa. Y todos llegan a la misma conclusión. Todos concluyen que la probabilidad de que ocurra por azar no es válida, que normalmente es de varios millones a 1 en contra del azar, que estas cosas puedan suceder, especialmente con ciertas personas daimónicas con las que experimentan. Y luego los laboratorios cierran y nadie les presta atención. La ciencia queda inalterada. Creo que se puede demostrar científicamente 3 o 4 millones a 1 en contra del azar. Pero no cambia el paradigma. No cambia la visión científica ni el método.
Quizás algún día lo haga. Pero en cualquier caso, cosas como esas son capacidades, facultades daimónicas. No reaccionan bien a las condiciones del laboratorio. El mundo daimónico no funciona así. Es más esquivo e imaginativo, y crepuscular, y liminal. No puedes ponerlo bajo un foco intenso. Desaparece. La telepatía, que es la transmisión de pensamiento entre dos personas, eso, según la parapsicología, vendría a ser una capacidad inherente al ser humano, psíquica, entre seres humanos, más allá de daimones, ¿no? O agentes externos, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Es posible que una persona humana tenga esa capacidad de transmitir el pensamiento con otra persona humana más allá de circunstancias externas? Sí, la hay. Todo el mundo ha tenido la experiencia de saber quién va a llamar antes de que el teléfono suene. Todo el mundo lo sabe. El teléfono suena y tú sabes quién es. Pero obviamente está más desarrollado en algunas personas, hombres y mujeres daimónicas, que tienen esta capacidad psíquica natural. Y algunos son muy buenos en ello. Es un poco como tener la capacidad de hablar con los muertos, por ejemplo. Algunas personas nacen con poderes mediúmnicos y se pueden desarrollar hasta cierto punto, por supuesto, pero algunas personas nacen con más capacidad que otras. Eso es lo que me parece a mí. A este respecto, los fenómenos poltergeist que serían producidos en una casa, pero no por un fantasma o una realidad daimónica, sino por el propio ser humano, según lo que es la parapsicología como tal, los fenómenos sí. ¿Qué opina de esta opción? Nadie entiende cómo funciona eso. Quiero decir, sí, normalmente hay una chica joven involucrada, por ejemplo, pero eso es una correlación. No es necesariamente una causalidad. No sabemos cómo funciona. Pero está claro que las personas en un estado psíquico perturbado pueden afectar al entorno. Lo vemos en la vida normal. Pero como una psique perturbada de una persona joven logra lanzar platos y demás, nadie lo sabe. Además, quiero añadir que si algo así ocurre en Irlanda, dicen que son las hadas, porque las hadas son conocidas por ser traviesas. Y si construyes tu casa en un camino de hadas, un camino que las hadas recorren, perturbarán tu casa, romperán tu vajilla y tus platos y pondrán todo patas arriba. A veces ocurre lo contrario. Si respetas a las hadas, mantendrán tu casa en orden. Puedes bajar por la mañana y encontrar todos tus platos lavados. Así que funciona en ambas direcciones. Son siempre ambiguas. Un fenómeno que fue tratado por Gustav Jung fue el fenómeno de la sincronicidad. ¿Qué reflexiones hace usted acerca del fenómeno de la sincronicidad, de estas coincidencias imposibles y cargadas de significado? ¿Cómo se relacionan de algún modo con esta realidad daimónica que usted postula? Esto se relaciona con lo que decía antes. Nos sorprendemos cuando algo de nuestra mente aparece en el mundo. Nos sorprenden estas coincidencias. Pero si es cierto que somos simplemente almas incrustadas en un alma del mundo, si es cierto, por ejemplo, como solían creer antes de la Ilustración, que somos microcosmos en relación con un macrocosmos, en otras palabras, que somos el mundo en miniatura, no hay desconexión entre nosotros y el mundo exterior. Nos reflejamos mutuamente. Nosotros somos el microcosmos. El mundo es el macrocosmos.
Uno es un mundo pequeño y el otro es un mundo grande. Interactúan y se reflejan mutuamente, porque todos estamos en la psique, en el alma. Por lo tanto, no debería sorprendernos que lo que ocurre fuera de nosotros se refleje en lo que hay dentro y viceversa. Creo que las sincronicidades nos recuerdan esta cosmovisión más antigua, que quizás sea más importante y más verdadera que nuestra cosmovisión moderna. Hemos establecido una distinción falsa entre interior y exterior, y creo que Jung también pensaba eso. Regresó a una forma mucho más antigua de ver el mundo. Okay. En una cultura cada vez más mediada por la pantalla, por los algoritmos, ¿pueden las nuevas tecnologías convertirse en un nuevo vehículo de lo daimónico? La IA, por ejemplo. Creo que imita la realidad daimónica. Creo que estamos todo el tiempo intentando realizar cosas sobrenaturales. La gente siempre ha volado, por ejemplo. Los esquimales solían volar a la luna. Eso es lo que nos cuentan. Así que inventamos el avión. Tenemos un gran anhelo de otro mundo, más mágico que el nuestro, así que inventamos televisiones en las que personitas como hadas corretean y hacen cosas. La mentalidad científica moderna tiende a intentar literalizar lo que en realidad es metafórico, imagístico, mítico. Creo que los ordenadores han estado haciendo eso desde que se inventaron, que ahora tenemos realidades virtuales, pero están creadas por nosotros y podemos manipularlas. El verdadero otro mundo no se puede manipular. Nos transforma si entramos en él. En otras palabras, es una especie de imitación, una réplica. Al final, es destructivo para la imaginación. Eso es lo que pienso. Porque es una especie de versión falsa de la imaginación y está gobernada por nuestros deseos, nuestros egos y nuestras ambiciones. Y la manipulamos. Pero el verdadero otro mundo no se puede manipular. Nos manipula a nosotros, nos cambia, nos transforma. En este contexto, ¿qué está pasando con las realidades daimónicas, con la realidad daimónica en una cultura tan tecnocrática como la nuestra? ¿Estamos más desconectados? No estoy seguro. Es demasiado pronto para saberlo, pero sí sabemos que cada vez en el pasado la hemos reprimido. Vuelve con otro disfraz, vuelve en otra forma. Y cuanto más la reprimimos, más amenazante regresa. En mi libro menciono como el apogeo del materialismo tenía una enorme moda repentina del espiritismo. Pero en vez de que los daimones regresaran desde la naturaleza, como solían hacerlo, volvieron en los salones de señoras tomando el té. Usaban tableros de Ouija y mesas giratorias, y los daimones venían por esa vía. Creo que si reprimimos la imaginación, los daimones volverán como demonios, volverán como algo temible. Así que debemos tener cuidado. Okay. En su libro, Realidad Daimónica, que tenemos por aquí, por cierto, además por duplicado, habla de una especie de cultura de la negación. Es decir, como si culturalmente hablando se hubiera normalizado que las personas nieguen la posibilidad de encuentros con lo sobrenatural. ¿Puede desarrollarnos esta idea? ¿Y cómo ha evolucionado Patrick Harpur en esta idea en los últimos 30 años? Eso es simplemente el resultado del método científico, el ascenso todopoderoso de la ciencia desde 1600.
recibió un impulso adicional con la Ilustración. Todo se volvió cada vez más racional, cada vez más materialista. Es así de simple, en realidad. Pero estas son ideologías que nos han poseído y han sido fantásticamente poderosas y útiles. Han hecho posibles todos nuestros avances científicos, toda nuestra tecnología. Pero por supuesto, hay un lado oscuro en todo eso, que la tecnología se vuelve todopoderosa. Empieza a controlarnos. Así que sí, es así de sencillo. Simplemente hemos tenido una cosmovisión desde alrededor de 1600 en Occidente que ha negado la realidad daimónica. Pero no se puede negar eternamente, porque los daimones son inmortales y eternos y siempre volverán. Y por eso el pronóstico no es bueno. Todos esos fenómenos que usted incluye en su libro y de esas cuestiones generales, habrá quien se pregunte cómo encajaría ese concepto de realidad daimónica con lo que tiene que ver directamente con la deidad de Dios. O sea, ¿cómo explica la realidad daimónica la existencia de Dios? Well, it's difficult to say. Es difícil de decir. Uno de los teólogos más influyentes fue un hombre llamado Dionisio Areopagita, y cuando formuló su sistema, decidió que había una brecha demasiado grande entre Dios y el hombre. Así que adoptó una jerarquía de seres angélicos. Ya estaban presentes, por supuesto, en las cartas de San Pablo, la parte más antigua del Nuevo Testamento, como querubines, serafines, arcángeles, ángeles, potestades. Tenemos una jerarquía de ángeles. Pero Dionisio, el Areopagita, simplemente tomó prestada la idea de los daimones de los griegos y la cristianizó. Y así tienen su lugar en el cristianismo, los daimones, pero se han convertido en la jerarquía de los ángeles. Y también, por supuesto, los diablos, los demonios. En mi caso, creo en Dios. Pero como William Blake, el gran poeta romántico, también creo en muchos dioses. Él era un cristiano politeísta. Y yo soy así también, porque creo que la idea de muchos dioses es muy útil para la psicología, que los dioses son como principios psicológicos. Y si adoptamos la idea de muchos dioses, tenemos una psicología prefabricada y gran parte de nuestra psicología puede expresarse de una forma bella en los mitos sobre los dioses. Todo eso se llama paganismo. La idea de que solo hay un Dios, el monoteísmo, es bastante reciente y bastante excéntrica. Todas las culturas, aparte de la judeo-cristiana, creen en muchos dioses y muchos daimones. Así que creo que se pueden tener ambas cosas. Teológicamente, soy cristiano. Psicológicamente, soy politeísta y creo en muchos dioses. Puedo reconciliar lo uno y lo múltiple con bastante facilidad, simplemente cambiando mi marco de referencia. ¿Puede un daimon o una de estas entidades sobrenaturales de las que estamos hablando poseer físicamente el cuerpo de una persona, según su opinión? Bien, hay casos de posesión, pero nadie sabe cómo funciona. Quiero decir, en las sociedades tribales solo hay dos causas principales de enfermedad. Una es la pérdida de alma y la otra es la posesión por espíritus. Sufrimos bastante de pérdida de alma. Es una enfermedad bastante moderna y occidental. La posesión por espíritus es otro asunto. He intentado pensar sobre esto y me resulta demasiado difícil, pero sí
Creo que es posible que entidades posean a las personas. Si eso es parte de su propia psique que ha sido escindida y luego regresa, o si es algo externo, eso nos devuelve al problema de lo interior y lo exterior de nuevo. Si todos estamos en el alma, y el alma humana es un alma entre muchas, es bastante posible, creo yo, que se produzca algún tipo de colisión entre diferentes tipos de almas. Es lo más cerca que puedo llegar a una respuesta. Lo siento. ¿Y cuál es la forma más adecuada de expulsar a esa entidad? En el catolicismo conocemos los exorcismos, y existen en otras muchas culturas, en muchos contextos religiosos, pero ¿cuál es la opinión de Patrick Harpur? ¿Cómo podrían, de alguna forma, separar, ¿no?, la entidad de la persona, ¿no? ¿Cómo deshacer esa posesión? No es una cuestión de creencia. Creo que en algunos casos los exorcismos parecen funcionar. Creo que en algunos casos no. La psiquiatría no es muy buena tratando los casos extremos de enfermedad mental. Los trata con fármacos, lo cual suprime los síntomas. Pero sí es posible que tengamos que examinar más a fondo el sistema tribal. El chamán entra en el otro mundo, contacta con el espíritu que te posee y lo persuade para que te deje en paz. Quizás sea un buen sistema para hacerlo. No lo sé. En realidad, ya no contamos con chamanes que entienden la topografía y los mecanismos del otro mundo. Hemos perdido eso. Y la respuesta es que no lo sé, David. Por último, le preguntaría cómo fue en su día la recepción de esta obra que plantea ideas bastante heterodoxas frente al status quo académico. No muchas personas lo leyeron. Solo he vendido, en 30 años probablemente he vendido 10.000 ejemplares. Para muchos estudiosos de cuestiones fronterizas, en España está muy bien considerado este libro y todo lo que usted ha ido escribiendo. Hay conocidísimos divulgadores en España, por ejemplo, como Iker Jiménez, que es un gran fan, confeso, de su trabajo. Hay un presentador de televisión llamado Iker Jiménez, muy conocido en España, que lleva muchas décadas en televisión y que dice que su libro ha sido muy importante para él y que lo ha influido mucho en su vida. A través de él, su obra ha alcanzado a mucha gente. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Tenemos que preguntarle si habrá un nuevo trabajo de Patrick Harpur próximamente. ¿Qué es lo próximo en cuanto a su obra que podemos encontrar, si es que podemos encontrar algo próximamente? Estoy intentando escribir algo sobre antropología y distintas formas de ver el mundo. Y creo que formas más sanas de verlo. Es muy interesante. Estaremos atentos. Espero que esta entrevista anime a la gente que nos esté viendo o escuchando a leer su obra. Es súper interesante. Sí, esperamos que esta entrevista anime a una nueva generación de personas a tomarse tus libros en serio. Y esperamos que en el futuro puedas vender más copias, al menos en España. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por conceder esta entrevista para Rumbo al Infinito en YouTube, para Dimensión Límite en podcast. Y bueno, pues esperamos que las preguntas, ya comentaba que han sido un poco difíciles, no le hayan dado muchos quebraderos de cabeza. No, fueron difíciles, pero lo intenté. Muchas gracias, Patrick. Encantado de conoceros a todos. Hasta luego. Bye, bye. Thank you. Bye. Bye, bye.